¿Alguna vez te has preguntado cómo pasamos de esos grandes cajones en blanco y negro a las pantallas planas que llevamos en nuestros bolsillos? Hoy, en The Silo News, te llevaremos por un viaje increíble por la historia de la televisión, desde sus primeras chispas de innovación hasta el mundo del streaming. Prepárate para descubrir los momentos clave que definieron lo que vemos y cómo lo vemos. Todo comenzó en los locos años 20, cuando las ideas futuristas se mezclaban con el deseo de conectar el mundo. En 1923, un ingeniero ruso llamado Vladimir Zworykin inventó el iconoscopio, una especie de tubo mágico que capturaba imágenes. Fue como inventar los ojos de la televisión. Solo unos años después, en 1927, un genio llamado Philo Farnsworth transmitió una línea de luz. ¿Una línea? Sí, una simple línea. Pero ese fue el primer paso hacia la transmisión electrónica de imágenes. En 1928, John Logie Baird nos mostró un sistema mecánico que transmitía imágenes. Incluso probó la televisión a color. Aunque, alerta de spoiler, esa idea tardó mucho más en despegar. Avancemos a los años 30, cuando la televisión empezó a parecerse más a lo que conocemos. Y por supuesto, como casi todo en la vida, esta evolución fue trabajo de los europeos. Para 1931 ya existía la British Broadcasting Company, conocida por sus siglas como la BBC, y en ese año empezó a realizar transmisiones de prueba. En 1936 lanzó el primer servicio de alta definición, de 405 líneas. Hoy eso nos parecería pixeleado, pero en ese momento eso fue lo máximo. En los primeros años de la década de los 40 hubo un stop en la producción de televisores y de desarrollo de la industria, debido a la catastrófica Segunda Guerra Mundial. En ese momento, los países preferían invertir en la guerra por encima de una buena televisión. Una lástima. Tras la guerra, la industria televisiva resurge y en 1945 RCA y otros fabricantes relanzan la venta de televisores al público estadounidense. Tan solo un año después, la televisión británica transmitió el evento más importante jamás televisado en la historia hasta ese momento. El 20 de noviembre de 1947, todo el país vio en vivo y desde la comodidad de sus casas la boda real de la entonces princesa Elizabeth Alexandra Marie Windsor, quien posteriormente se convertiría en la reina Isabel II. Viajemos a Latinoamérica. Acá las cosas nos llegan tarde y cojeando, pero llegan, y la televisión no fue una excepción. Así como los países latinos nos pusimos de acuerdo y nos independizamos en el mismo periodo de tiempo, con la televisión sucedió algo similar. En la década de 1950, uno a uno, los países de este lado del charco fueron implementando la televisión. Primero fue Cuba, luego México, Argentina y en el cuarto lugar, Colombia. El 13 de junio de 1954, Colombia se unió al Club de Países con Televisión. El presidente Gustavo Rojas Pinilla inauguró oficialmente la señal nacional con un discurso televisado. En Colombia la televisión fue creciendo y conectando al país. En los años 60, más zonas rurales pudieron disfrutarla gracias a los canales de televisión pública. Y en 1967 nació un ícono, Sábados Felices, un programa de humor que se convertiría en uno de los más antiguos y populares de toda América Latina. ¿Quién no ha visto a su familia riendo con este clásico? En los años 70, Colombia comienza transmisiones de televisión a color en algunos programas experimentales. Sin embargo, la transición a nivel nacional tomará varios años. Será solo hasta 1979 cuando la televisión a color se estableció oficialmente. Ahora, los hogares colombianos podían disfrutar de programas y eventos en color de forma regular. La década de 1980 se caracterizó en nuestro país por el nacimiento de producciones seriadas que hasta la fecha siguen en la memoria de los colombianos. En 1986 se estrenó Gallito Ramírez, protagonizada por Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco, quienes pusieron a latir el corazón de los colombianos viendo la historia de amor entre Gallito y la niña Mencha. También en esta década comenzaron los canales regionales, siendo Teleantioquia el primero en ser inaugurado el 11 de agosto de 1985.
En los 90, Colombia vio un cambio importante, la llegada de canales privados como RCN y Caracol. Esto marcó una nueva era con producciones que rompieron fronteras. Y es que ¿quién puede olvidar a Yo Soy Betty la Fea? Fue un fenómeno global, un éxito rotundo si de televisión se trata, y es hasta la fecha la telenovela con el récord Guinness por ser la más exitosa en la historia de la televisión. Orgullo colombiano. El nuevo milenio comenzó y con él muchos aires de cambio. En los 2000 la gente empezaba a consumir más televisión que nunca y en este país nos volvimos unos telenoveleros a morir. Caracol y RCN, los dos canales privados nacionales más importantes, se empezaron a dar la pelea por el rating. Ambos estrenaban exitosamente producciones tan importantes como En los tacones de Eva, Pecados capitales, Pasión de gavilanes, El Capo y un largo etcétera. A partir de la década de los 2010, todo lo relacionado a la televisión se transformó con el surgimiento de las plataformas de streaming. Esto cambió por completo los hábitos de consumo de las audiencias, las temáticas que se abordan, la cantidad de episodios que se emiten de un show, todo. Si bien el streaming no acabó por completo con la televisión por cable o tradicional, sí se las ha puesto más difícil y a la fecha ambas coexisten y compiten por la atención del televidente. La televisión no solo ha contado historias, ha evolucionado junto a nosotros. Desde líneas de luz hasta el streaming, es un reflejo de cómo hemos cambiado como sociedad. Así que la próxima vez que veas tu serie favorita, recuerda, detrás de esa pantalla hay casi un siglo de innovación y sueños hechos realidad.